Bueno, vamos a empezar el módulo 4, que se relaciona con algunas ideas para reforzar la credibilidad del mensaje, que básicamente tiene que ver con pensar a un negociador más creíble. En lo que tiene que ver con el mensaje en sí mismo, hay dos puntos que son importantes a la hora de plantear justamente la confiabilidad o credibilidad de alguien. Y esos dos puntos se relacionan con lo que es la construcción de un mensaje o el impacto. Cuando me refiero al mensaje en un negociador, es decir, aquel argumento, aquella idea que el negociador esté planteando en una entrevista de negociación, o cualquier idea que uno tenga que plantear, en el caso de ustedes, con un usuario, alguien que va a hacerles un reclamo, con alguien a quien tienen que explicarle algo. Lo ponemos todo en el contexto de la comunicación, como ya vimos, pensamos lo que tiene que ver con darle efectividad, pero ahora vamos a centrarnos en aquella idea que quiero transmitir, cómo debo pensarla. Entonces yo digo, bien, hay dos cuestiones a tener en cuenta en todo mensaje. La primera es la construcción y lo que llamamos copio en un mensaje. ¿Qué es esto? Es decir, son tips básicos para que a la hora de armar una idea que voy a transmitirle al otro, que va a ser ese mensaje, pueda ser decodificado de la mejor manera. Y entonces yo digo, en principio tiene que ser claro. Si yo no logro que la idea que quiero transmitir primero me sea clara a mí, difícilmente le va a ser al otro. Y si es muy importante lo que tengo que plantear, debería justamente testearla con alguien, es decir, alguien que no esté en el tema, preguntarle si entiende lo que estoy transmitiendo. Debe ser objetivo, y acá hace referencia un poco a lo que hablábamos en la argumentación. Cuando planteo ser objetivo, es decir, si estamos hablando de cifras, no es más o menos. En un mensaje a veces provoca mucho ruido el hecho de decir mucho o poco, justamente. Cuando uno puede decir esto es la mitad de tal cosa, o poder poner un número o una referencia exacta, el más o menos en un mensaje genera muchísimos ruidos en la comunicación. Y justamente en relación a la objetividad hablamos de la precisión. Cuando hablamos de precisión es que tengo que ser, además de objetivo, absolutamente preciso. Y en esto, vieron que hay un dicho que dice lo que abunda no daña. Acá es totalmente al revés. Lo que abunda daña. Cuando hablamos de precisión, nunca puede haber cosas de más porque después me van a llevar a dar explicaciones que no me sirven. Entonces, la precisión es decir, ser objetivo, mantener datos fijos y exactamente lo que quiero decir. Tiene que ser interesante. Es decir, yo tengo que construir un mensaje que al otro le resulte interesante escuchar, porque si no, nada de esto va a ser efectivo. Es decir, cuando piense que le voy a transmitir, tengo que ya estar pensando en un cierto interés que pueda generar en el otro. Y además tiene que ser oportuno. Oportuno no puede llegar ni un minuto antes ni un minuto después. El mensaje tiene que llegar en el momento justo. Y esto en la negociación cara a cara es muy importante. Yo puedo tener una idea en mi cabeza de lo que quiero decirle al otro, pero si no está dado el contexto, porque el otro está muy nervioso, porque hay mucho ruido en la sala donde estamos, porque entra y sale gente, no es el momento oportuno para transmitirlo. Esto, entonces, en modo de la construcción. Cuando yo construyo un mensaje, debo tener todo esto en mi cabeza. Y segundo, que podríamos decir que esta es la parte racional del mensaje, vamos a hablar del impacto, que digamos que es la parte más emotiva del mensaje, es lo que justamente provoca la idea de emocionar al otro. Entonces decimos, cuando un mensaje o cuando queremos que un mensaje tenga impacto, tiene que ser absolutamente simple. La simpleza genera un impacto muy positivo. A veces nos retorcemos queriendo decir algo interesante y entonces buscamos palabras difíciles y pasa exactamente lo contrario. Las palabras sencillas, comunes, cotidianas, las ideas cortitas generan un impacto más interesante. Tiene que
ser inesperado. Y en esto me tengo que guardar un as en la manga que tiene mucho que ver con la oportunidad. ¿Sí? Cuando yo le estoy transmitiendo algo al otro, tengo que estar pensando que esto lo tiene que sorprender. Y para sorprenderlo, lo que le digo o el modo en que se lo digo tiene que resultarle inesperado. Obviamente esto en su justa medida, porque no puedo generar un impacto o lo que sería alto impacto en el sentido de que lo inesperado resulte negativo. Ojo con esto, cuando estamos hablando de lo inesperado, es decir, tratar es justamente ajustarnos a que al otro le resulte interesante. Y le va a resultar interesante por el nivel de lo nuevo que soy capaz de decir. Si yo ya le di por escrito todo lo que le quería decir y en el cara a cara no le sumo algo adicional, difícilmente genere este impacto que tiene que ver con decirle o transmitirle desde mi comunicación no verbal algo que no estuviera en juego. Tiene que ser creíble. Y el hecho de ser creíble lo vamos a trabajar fundamentalmente en la parte siguiente de este módulo 4 que tiene que ver con el trabajo de PNL, pero hay dos cosas. Una, con lo que ya vimos hasta acá, es decir, el mensaje tiene que estar adecuado en la palabra a mi comunicación no verbal. Acuérdense, vimos varias cosas de esto de credibilidad. De hecho, tienen un video en el material de consulta adicional que habla de la idea de mentira cuando el lenguaje no verbal no está ajustado. La idea de emotividad la asociamos a la idea de la persuasión. Cuando yo logro transmitir a partir de mi comunicación no verbal y empatizo con el otro y le sumo mi propia emocionalidad, ese mensaje tiene un mejor impacto. Y por último, algo que se usa mucho, la idea de las clases de oratoria, que tiene que ver con ser capaces de contar una historia. Cuando uno transmite algo, genera una propuesta, tendría que pensarlo casi con la idea de contar un cuento. Es decir, donde construyo un inicio, una presentación, hay una parte donde se va dando el nudo y finalmente donde hay un desenlace con un muy buen cierre. Acuérdense que las historias tienen un nivel alto de impacto cuando tienen un buen cierre. Si yo construyo mi mensaje como una historia, como si le estaría contando al otro una pequeña historia, ahí voy a tener la posibilidad de justamente darle el broche de oro al resto de cuestiones que fui trabajando. Bien, con esto cerramos lo que tiene que ver con la construcción de un mensaje creíble y nos queda ver del último módulo de este módulo 3, nos queda ver el tema de PNL que nos va a dar un aporte mucho más fuerte a la credibilidad y a la emotividad.